Hola hermosa familia, me da gusto que estés viendo este video. Este es un tema muy importante porque nos habla de la paternidad de Dios. Nos habla de cómo Él adquiere a sus hijos, porque no todos son hijos de Dios. Es importante que entendamos este punto. No todo ser humano es hijo de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera paternidad? ¿Cómo es Dios, ese Dios todopoderoso, como Padre? ¿Y qué podemos aprender en nuestra vida? Si usted es padre, si usted tiene hijos, puede aprender del modelo perfecto de la paternidad de Dios para ser un padre de acuerdo a la palabra de Dios. O tal vez tú tienes algunas heridas en tu corazón por una paternidad equivocada. A lo mejor tu papá te abandonó, a lo mejor tu papá era un alcohólico, a lo mejor tu padre dejó heridas en tu corazón. Déjame decirte que este programa nos habla sobre la paternidad de Dios, pero también nos dice cómo Dios puede sanar, restaurar esas heridas de tu corazón. Porque hay una promesa y dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo, y ese con todo se refiere a todo lo que embona o lo que envuelve un abandono, tristeza, sufrimiento, decepción, amargura, con todo, dice que Dios te toma. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo tú estás ahí, con todo tú me aceptas, con todo tú me tomas, con todo tú me adoptas como hijo. No te pierdas este programa, estoy seguro que será de bendición y te garantizo que después de hoy tu vida no será igual. Precisamente vamos a hablar de eso, de la paternidad. La paternidad, que es algo muy importante y que pues la gran mayoría de los hombres la ejercemos y habrá otros que la van a ejercer, ¿no? Pero la paternidad, principalmente de acuerdo a la luz de las Escrituras, esta paternidad de Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva, Delfis, a primeramente, a veces decimos palabras, pero no sabemos qué significan. Y sabemos a qué se refiere, pero no su significado. Por ejemplo, padre, pues yo, tal vez como muchos, dices papá, padre, pero no sabes cuál es su significado real. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, la palabra padre significa cabeza de una descendencia, de una familia o de un pueblo. Pero también la palabra padre significa el origen o el principio de algo. Y esto me asombra porque cuando Jesús enseña la oración, cuando le dicen, maestro, enséñanos a orar, y Jesús le dice, bueno, pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y ahí ya nos hace partícipes de entender que es nuestro Padre. Y entonces, si Él es nuestro Padre, Él es nuestro origen, nuestro principio, nuestra cabeza. Y eso es algo maravilloso, porque cuando entendemos esto, podemos realmente darle lugar de Padre, darle lugar de que yo provengo de ti, tú eres mi origen, darle lugar de que tú eres mi cabeza y yo soy tu descendencia. Pero ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Porque no todos, Delfi, somos hijos de Dios. Aunque a veces por ahí escuchamos y alguna vez alguna abuelita por ahí decía, ay, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Están los que somos hijos de Dios y los que son enemigos de Dios, que no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, pues ¿de quién son? No me veas así. Así dice la Biblia. Sí. Solamente hay dos padres. Está el Padre de la luz, que es nuestro Dios, y está el Padre de oscuridad, que es Satanás. Si no soy hijo de Dios, bueno, pues no tengo otra opción. Entonces, los que hemos sido hijos de Dios, la pregunta es, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Yo ya no quiero ser hijo de oscuridad, hijo de tinieblas, hijo del pecado. Yo quiero ser hijo de Dios. Bueno, pues vamos rápidamente al libro de Juan,
Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Porque para poder entender la paternidad de Dios, pues primero tengo que ser su hijo. Y para ser su hijo vamos a ver qué es lo que nos hace y nos convierte hijos de Dios. Dice de la siguiente manera, esta es palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y se refiere a Jesús de Nazaret, Yeshua en hebreo, a que todos le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra potestad es impresionante porque significa poder, autoridad, derecho. Entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todo aquel que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue a la cruz y murió fue a la cruz y murió por nuestros pecados y derramó su sangre, y que resucitó, porque Él no murió y quedó muerto, Él resucitó, y que hoy está vivo y ascendió al Padre y está sentado a la diestra del Padre, este maravilloso Padre del cual vamos a hablar hoy. Todo el que ha creído en automático tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Primera de Pedro 1:23, bueno, vienen más versículos del FIS, pero realmente vamos a dejar bien establecido cómo puede usted ser hijo de Dios. Porque al entender esto, usted puede doblar sus rodillas y decirle: Señor, perdóname y acéptame como tu hijo. Claro, y también yo creo que eso nos va a dar mucho entendimiento a cómo ser también nosotros buenos padres, ¿no? Claro. Buen papá. Y de veras importante de entender, y Edgar nos platicaba, estábamos hablando, cómo podemos ser hijos de Dios. Así es, habíamos visto que de acuerdo a la palabra de Dios, para poder ser hijo de Dios tenemos que creer en Jesús, creer en el Evangelio, y entonces tenemos la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1:23 dice: siendo renacidos. Esta parte del FIS es súper importante. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, mire, usted y yo, cuando no éramos hijos de Dios, o si usted aún no ha entregado su vida a Dios, somos hijos de desobediencia, enemistados de Dios. Y necesitamos nacer de nuevo, así como cuando usted va a la casa hogar y adopta un bebé recién nacido, o cuando tu mujer estás embarazada y estás esperando el nacimiento de ese hijo, y que durante 9 meses te haces la ilusión y lo escuchas y lo ves en el ultrasonido y le pones música y etcétera, etcétera. Tienes que nacer de nuevo para poder ser adoptado por parte de Dios. ¿Por qué era necesario nacer? Porque éramos hijos de desobediencia, sumidos en el pecado, sumidos en la rebeldía. Y era necesario nacer de nuevo porque el pecado, la rebeldía, la enemistad que moraba y que mora en el ser humano, que habita en el ser humano, ese pecado que traemos desde nacimiento, nos impide acercarnos a Dios. Entonces, al nacer de nuevo, todos nuestros pecados son perdonados, y dice la Biblia que somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas. Ya no eres ese viejo hombre, esa vieja mujer llena de pecado y de maldad. Eres una nueva criatura donde todas las cosas viejas pasaron, son olvidadas, y todas empiezan a ser nuevas, pero una nueva vida como hijo, como hija preciosa de Dios. Y entonces podemos entender cuando en Efesios 1:5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio de nuestra adopción. Y esto es según el propósito de su voluntad, simple y sencillamente porque fue su voluntad. Por amor a ti, por amor a mí, Jesús va a la cruz
para que tú y yo podamos nacer de nuevo, renacer y ser adoptados por medio de Cristo. Y una vez que tú naces de nuevo, una vez que tú le has entregado tu corazón a Jesucristo, una vez que tú has reconocido la verdad, que es Jesús, el Evangelio, entonces eres nacido de Dios. Eres nacido de una simiente incorruptible por medio de Cristo. Y entonces eres hijo o hija de Dios. Y aquí viene lo más emocionante. Bueno, pues ya sé que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre, porque nos adoptó. Jesucristo es mi hermano mayor, el primogénito. Entonces adquiero los derechos de un hijo y las obligaciones. Y yo quiero conocer a este papá que fue a Casa Cuna a adoptarme, este papá que hizo todo lo que está a su alcance por amor a mí para decirme, hijo, te amo, y para que yo pueda decirle a él, papito hermoso. Y entonces, Mateo 6:9, Jesús nos dice, así oren, así pónganse en contacto, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque cuando somos hijos de Dios, Dios envía en nuestro corazón al Espíritu Santo de su Hijo, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese Espíritu es el que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Hermoso papito significa, papito precioso, Abba, Padre. De tal manera que ya podemos acercarnos con Él con una identidad de hijos. Entonces, el Padre nos da eso, nos da una identidad que no teníamos, Delfis, una identidad perdida, y entonces el Padre nos da esa identidad porque ahora podemos clamar desde nuestro interior, papito hermoso, Abba Padre, papito precioso. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos está hablando de la identidad que ahora adquieres. ¿Quién te la está dando? El Padre. Así como el ejemplo de Casa Cuna, cuando adoptas un niño, ese niño adquiere la identidad, adquiere el apellido de la familia que lo está adoptando, y ama a los padres que lo adoptan, y ama a los hermanos que hubiera en ese hogar, y ya tiene una identidad que es de la familia Salazar López. Pues así nosotros tenemos la identidad que somos de la familia de Dios. Juan 8:39 dice, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí nos está diciendo algo bien importante. Cuando tenemos esta identidad del que Dios nos da, esta identidad nos ocasiona que reflejemos al Padre. Por ejemplo, a mí me ha pasado que personas que no me conocen, pero que conocieron a mi padre, me dicen, oye, ¿tú no eres hijo de Alejandro? Sí. Yo conocí a tu mamá y a tu papá, estás igualito. Porque tengo la identidad de mi papá y de mi mamá. De hecho, la gente espera, esperamos cuando conoces a alguien, esperamos que los hijos sean igual que los padres, o tenemos ese concepto, ¿no? Y si fue a lo mejor un mal hombre, dicen, no hombre, viene de la familia de fulanito de tal. O a mí me pasa mucho con mis papás, igual, cuando yo empecé a trabajar, me decían, no, claro que sí, porque sabemos, traes la educación de tus papás, vas a ser buena trabajadora, ¿no? Cuando me dieron la oportunidad de mi primer trabajo muy joven. Entonces, siempre esperamos ver reflejado esa persona o ese padre en los hijos. De ahí el dicho de hijo de tigre pintito. Bueno, pues lo mismo sucede. Tú y yo, cuando somos adoptados como hijos de Dios, adquirimos la identidad de Dios. El Padre que nos ama nos da identidad. Pero también este Padre nos da un amor especial, un amor de padre. Humanamente, un papá hace todo lo que está a su alcance por sus hijos. Trabaja, se desvela, los lleva al médico,
etcétera. También hay una labor muy importante en el caso de la madre, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la paternidad, no de la maternidad. Y el padre por amor va y trabaja, y el padre por amor se esfuerza, y el padre por amor por su familia, por sus hijos, hace cosas increíbles, tan increíbles que te cambia la vida. Cuando eres papá o mamá, dejas tus sueños a un lado por vivir los sueños de tus hijos. Claro. O sea, cambia tu vida totalmente. Entonces el Padre nos da un amor muy especial, un amor único, un amor de Padre, pero de este Padre sobrenatural, soberano, poderoso, majestuoso, que es un amor puro, verdadero, un amor sin mancha, un amor desinteresado y un amor tan importante del cual no te puedes perder la explicación después de estos mensajes. Ni modo, vamos, ahora sí que ni modo porque vienen mensajes, no porque ni modo porque no lo vaya a decir Edgar, pero esperamos, ve por tu tacita de café si te falta el refil y regresamos en un momento. Edgar, y hablamos del padre y cómo ser hijos, y yo creo que hoy también Dios va a restaurar mucho el corazón de algunas personas si realmente abren el corazón, porque ha habido también muchas paternidades rotas, por a lo mejor quizás un padre alcohólico que trajo pues destrucción a la familia, o a lo mejor un padre golpeador, o un padre que abandonó, o quizás muchos desgraciadamente un padre que falleció y que esa figura paterna no ha sido lo correcto delante de sus hijos. Entonces, qué padre que tocas este tema, porque creo que muchos han sido dañados en su corazón precisamente por padres que no han sabido ser padres, pero encontrar en Dios el Padre perfecto es maravilloso. Así es como dice la alabanza con la que empezamos, eres el Padre perfecto que siempre soñé, porque nuestro Padre Celestial cumple con todo. Ahora, hace rato decíamos que el Padre nos da una identidad, y decíamos también que el sentido natural de los hijos es reflejar a nuestros padres. Entonces, ciertamente nadie nos enseña a ser papás. Tú tienes un hijo, a mí me pasó que yo empecé a ser padre a los 18 años de edad, tú tenías 17, Delfis, entonces, niños criando a un niño. Y nadie te enseña a ser padre. Y ciertamente a lo mejor tú fuiste muy lastimado, a lo mejor tu padre pudo haberte abandonado, a lo mejor tu padre pudo haber tenido algún problema de adicción, ya sea alcoholismo, drogadicción, pero la situación aquí es que cuando somos renacidos por medio del Espíritu Santo de Dios, adquirimos esa identidad de Dios. Y cuando adquieres esa identidad del Padre, tú puedes ejercer una paternidad de acuerdo a la palabra de Dios. Pero lo más hermoso de Delfis es que a pesar del sufrimiento que muchos pudieron haber tenido como niños porque les hizo falta la imagen paterna, o porque fue una imagen paterna muy equivocada, como decíamos, sumergidos en algún vicio o abandonados, todo esto, el Padre amado del cual estamos hablando busca sanar nuestro corazón, sanar esas heridas, restaurar nuestras vidas. Y es bien padre cuando entiendes esa paternidad de parte de Dios, que eres hijo de Dios y te identificas como hijo de Dios. Tengo el testimonio de una amiguita a la que amo muchísimo y espero nos esté escuchando, y ella no tuvo en su infancia a su papá y ni en su adolescencia, y llegó el día de su boda. Y bueno, pues ¿quién te va a entregar? Y ella dijo, yo tengo un papá que me va a entregar, y yo no estoy mal, yo tengo un padre. Y de hecho entró el día de su boda con esta canción que acabas de poner de Abel Zavala, porque ella entendió esa identidad que ahora tiene en Cristo. Hijo, yo ya no estoy sola, yo tengo un papá. Así es, y es la promesa, porque Dios nos ha dicho, aunque tu padre y tu madre te hagan falta, aunque tu padre y tu madre pudieran abandonarte, con todo y a pesar de todo, yo estaré contigo, yo te recogeré, yo te adopto como mi hijo. ¿Sí me explico?
Y entonces podemos ver el amor de padre del que estábamos hablando. Este amor de padre tan hermoso, tan maravilloso, que lo vemos una y otra y otra y otra y otra vez en la palabra de Dios. Aquellas personas que ven a un Dios, a un padre perverso, enojón, que nada más está viendo cómo castigar a la humanidad, es una visión totalmente equivocada. Porque una y otra vez la palabra de Dios nos habla de este hermoso amor del Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 27 dice: pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo te ama, porque vosotros me habéis amado. Estas son palabras de Jesús de Nazaret. Y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo te ama. El Padre desde antes dice que en esto consiste el amor, que Él nos amó primero. Por amor dio a su Hijo. Por amor Jesús fue a la cruz. Por amor ¿a quién? A ti y a mí. El amor del Padre nos da seguridad. El amor del Padre nos da confianza. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, si algo les daba miedo, se acercaban, me agarraban del pantalón, se ponían atrás de uno, buscaban la protección, la seguridad, la confianza. Si tenían miedo de patinar, papá, acompáñame. Si tenían miedo de ir a la escuela por primera vez, papá, acompáñame. No me dejes solo, ven conmigo. El amor del Padre Celestial nos da seguridad y nos da confianza. Primera de Juan 4:18 dice una parte muy importante. Dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí está hablando Delfis de ese temor al juicio de Dios, porque ciertamente estamos viviendo el tiempo de la gracia. Ahorita todo aquel que escucha la palabra y que cree en su corazón en el Evangelio puede acercarse ante Dios, puede doblar sus rodillas, pedir perdón y ser adoptado hijo de Dios. Y ser perdonado, ser justificado por medio de Cristo. Pero va a llegar el día que todos vamos a ser puestos delante de Dios y vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho, por nuestro pecado, por la maldad del ser humano. Pero aquellos que han creído en Jesús van a ser justificados, porque Jesús pagó el precio. Pero tú tienes que creer para recibir esta gracia. Y entonces aquí nos está diciendo que ese amor de Dios, ese amor perfecto, nos quita el miedo de que el juicio de Dios caiga sobre los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios hemos sido justificados por medio de Cristo. Y obviamente los que no han sido adoptados, pues sí, ciertamente cuando venga el juicio de Dios, pues va a caer sobre aquellos que no han creído. Por eso dice que el amor perfecto de Dios, el amor maravilloso de Dios, este amor extraordinario de Dios, echa fuera el temor a este juicio tan tremendo que tarde que temprano va a llegar y cada vez es más pronto. Otra cosa que el Padre nos da, Él provee las necesidades. Tus necesidades, mis necesidades. Él es el que suple. Él es el que está ahí todos los días viendo por nosotros. Mateo 6, 31 al 33, anótelo usted, dice, no te afanes, no te preocupes, no te afanes, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, ahí se refiere a los que no han creído, buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial, y me encanta que dice, vuestro Padre, o sea, tu papá hermoso, celestial, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Mire, cuando un hijo tiene necesidad, uno como papá se da cuenta. Uno como papá sabe que hay que darle de comer al hijo. Uno como papá sabe que hay que llevarlo al médico, que hay que vacunarlo, que hay que comprarle ropa, zapatos, escuela. Conoces las necesidades de tu hijo.
¿verdad? Ya si el hijo quiere un lujo de que, oye papá, o sea, quiero el iPhone 6 Plus Ultra Mega chiquito, wow. Bueno, esa ya no es una necesidad. No la conoces hasta que viene tu hijo y te lo dice. Pero las necesidades ya las conoces. Se te queda viendo Josué, porque aquí está en la cabina con nosotros, así como de, ay papá, ¿no sabes lo que es necesidad en un joven? O sea, casi puede leer tu mente, Josué. Pero aquí nos dice que Él conoce nuestras necesidades. Y lo más hermoso es que Él tiene cuidado de nosotros y suple cada una de nuestras necesidades, lo que es necesario. ¿Ok? Pero nosotros no debemos de preocuparnos por esas necesidades. Debemos de preocuparnos y ocuparnos en buscar primero el reino de Dios, en tener esa relación con mi papá hermoso, con ese Padre eterno, con ese Padre maravilloso y su justicia. Y todo lo demás solito viene cayendo. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si yo, siendo humano, siendo malo, cometiendo errores, doy a veces buenas cosas a mis hijos, cuánto más Dios, que es bueno, que es bondad, que es amor, que es misericordia, no nos va a dar buenas cosas. Ese es el tamaño del papá que nos adoptó. Ese es el tamaño del precioso Padre que tenemos. Y pues todo se oye súper padre, ¿no? Súper, yo quiero ese papá. Pues sí, pero también ese papá tan hermoso nos tiene que disciplinar. Es como tú decías con los bebés, ¿no? Cuando empieza a crecer el bebé y empiezas a ver, lo amamantas, le das de comer, le cambias el pañal, lo limpias, todo. Pero cuando empieza a crecer, empiezas a ver actitudes en el niño que deben de ser corregidas, como el querer romper las cosas, como el decir de pronto groserías, como el hacer berrinchitos, y tienes que corregirlo porque tiene que haber una dirección y una educación y una disciplina en ese niño. Así es que Dios también nos disciplina. Empezamos y todo estaba bien bonito, Edgar, el amor, la protección de Dios, ¿no? Pero llegamos al punto de la disciplina. Y es algo de lo que yo puedo hablar ampliamente porque a mí me tocó muchas veces ser bien disciplinada, porque era muy mal portada, la verdad, era muy berrinchuda. Entonces, mire, yo conocí chanclazo, yo conocí el cinto, yo conocí la varita, las nalgadas, hasta los pellizcos, porque en verdad me pasaba. Sí, era bien mal portada y me tuvieron que disciplinar. Y llegó un punto donde yo entendí que era necesaria la disciplina. Y llegó un punto donde yo me acuerdo que yo ni me dormía, porque ya sabía que iba a llegar papá, mi mamá le iba a pasar el reporte y me tocaba ese día cinturonazo. Pero era necesario y le doy gracias ahora a mis papás porque me disciplinaron. Y Dios, como un buen padre al que ama, disciplina, pero no como castigo, Edgar, es donde vemos esa corrección tan preciosa de que Él de diferentes maneras tiene para disciplinarnos. Así es, precisamente, pues ya lo dijiste, tal cual es. Así, tal cual. Pero fíjate, Delfis, ¿qué significa disciplina? Muchas veces vemos la palabra disciplina como castigo. Pero disciplina, su significado realmente, y usted búsquelo, no me crea, vaya al diccionario. Claro, créame y compruebe lo que digo, más bien. Disciplina se refiere al acto de instruir a un niño, de enseñar a un niño y de corregir a un niño. Es decir, aquí lo que destaca el amor de Dios es que primero nos instruye. Y si el hijo no obedece o no sigue la instrucción, se aplica una corrección. Eso es la disciplina. La disciplina es instruir primeramente. ¿Por qué? Porque cuando yo disciplino a mi hijo y yo le digo, por ponerte un ejemplo, haz tu tarea porque tienes que cumplir en tu escuela, le estoy dando una instrucción, lo estoy instruyendo en algo. Cuando no lo hace, entonces viene una corrección para que no se olvide de la instrucción. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:7, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si usted no disciplina a sus hijos, imagínese
qué hijos va a tener. Claro. Lo que tú decías hace rato, Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina al que ama como un papá al hijo que quiere. Entonces, por amor, Dios nos disciplina porque somos sus hijos. A los hijos disciplina, de tal manera que si no hubiera la disciplina, ¿qué hijos seríamos? Hijos desobligados, hijos desobedientes, ¿no? Y ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. Por eso tuvimos que renacer. Y como hijos, tenemos que recibir la instrucción de Dios, hacer la instrucción de Dios. Y si no hacemos la instrucción, obviamente por amor va a venir una disciplina, una corrección para aprender. Y sabes, la disciplina no nada más es para poner reglas, no. La disciplina nos da protección, la disciplina de Dios nos da protección, la disciplina de Dios nos edifica, es para nuestro crecimiento. No es como en la universidad, híjole, tienen un chorro de trabajo y les ponen ciertas, ¿cómo se llama? O sea, tienes que entregarme tal maqueta, por ejemplo, en el caso de arquitectura. En fin, hay una disciplina que te lleva a un crecimiento y una protección. Como a un bebé, tú lo instruyes a que no se cruce la calle. ¿Y cuántas veces se te cruza y lo regañas y lo amonestas? Porque es una protección de tu parte para que el niño no tenga un accidente. Es igual en el caso de Dios, nos disciplina, nos instruye para nuestra edificación y porque nos ama. Claro, nos protege a través de la disciplina y nos instruye, nos edifica, como dices, porque hay disciplina de que nos ayudan a ser mejores como hijos de Dios y otras que nos protegen, ¿no? Pero también está el que Él protege como Padre, la protección. Mira, vamos rápidamente, Hebreos 13:5 dice, sí, anótelo señora, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, es decir, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor es el que me ayuda, el Señor es el que me protege, Él nunca me va a desamparar, nunca me va a dejar. Él es mi protector. Y como nunca nos deja, Edgar, nos da lo necesario. Por ejemplo, en el caso del alimento, que es una necesidad que hablábamos hace rato, es verdaderamente una necesidad. Y Dios siempre, mire, le podemos dar el testimonio en nuestras vidas, nos casamos muy jovencitos, pero Dios siempre nos ha puesto alimento en nuestra mesa. Y hemos visto a veces tiempos difíciles y el alimento nunca ha dejado de estar en nuestra mesa. Así es, pero también nos provee de un alimento espiritual. O sea, nos da el alimento físico, como dices, pero nos da también el alimento espiritual. En Juan 6:51 Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces, nos da ese pan vivo que es Jesucristo, esa comida espiritual, ese alimento espiritual. Mateo 4:4 dice, escrito está, esto le dice Jesús a Satanás, cuando Satanás trató de tentarlo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos llena, que nos da fuerzas, la palabra de Dios. Ese alimento espiritual que viene de Él. Pero también Él nos da buenas dádivas en todo momento. Buenas dádivas. Santiago 1:17, y mire, le doy los textos porque es importante que vea que esto es palabra de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, es decir, nuestro Padre Celestial, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, nuestro amado Padre no tiene mudanza, no dice hoy una cosa y mañana otra, no dice hoy sí, mañana no y luego tal vez. No hay variación en Él, no hay cambio, ¿sí? Y luego nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad.
para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el Padre que tenemos. Y hay mucho que decir, hay mucho que aprender, porque lo que hemos visto hoy de nuestro Padre Celestial nos ayuda a que los que somos papás tengamos una paternidad de acuerdo al ejemplo de nuestro amado Padre Celestial. Una paternidad de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado como Padre. Así que acompáñame conmigo, amado Padre Celestial, Papito hermoso, Abba Padre. Esta mañana toca los corazones de cada persona que escuche este programa, Señor. Hazles ver que tienen que regresar a ti, que tienen que doblar sus rodillas, pedir perdón desde lo más profundo de su corazón por aquellas cosas, aquellos pecados que los aparta de ti, y sobre todo reconocer que Jesús es el Señor. Toca nuestras vidas. Gracias, amado Padre, por adoptarnos, por amarnos, por protegernos, por darnos una identidad, por darnos ese alimento espiritual. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y si usted desea contactarnos, lo puede hacer por medio de los teléfonos 612-118-2330. Puede enviar un mensajito de texto o un WhatsApp. Estamos para servirle. La palabra de Dios nos instruye el cómo poder ser padres, cómo poder ser hijos, y definitivamente hay que seguir el ejemplo de la paternidad de Dios y hay que disfrutarla también. Dios les bendiga. Gracias. Y bueno, Dali gana en los controles técnicos. Mi nombre es Edgar Salazar. Llámenos al 612-118-2330.